Aunque parezca que el debate presupuestario está muy lejos, lo cierto es que los presupuestos para el 2010 ni siquiera han sido aprobados definitivamente y son ellos, como les decía, los que marcarán el devenir del próximo ejercicio. Digo esto porque ha salido al paso también dentro del debate económico la denominada Ley de Economía Sostenible y parece habérsenos olvidado que, más allá de la consideración que esta ley nos merezca, que el anteproyecto y los discursos del presidente a la hora de presentarla y enmendarla nos merezcan, más allá de eso, hay que recordar que no hay percha económica de la que colgarla. Es decir, los presupuestos no contemplan, desde el punto de vista económico, ninguna de las cosas que el presidente nos ha anunciado, reanunciado y recorregido a la hora de hablar de esta ley. Por eso, en fin, me interesa hacer esta primera consideración y después también hablaré un poquito de esta ley o de este proyecto de ley de economía sostenible. Analicemos, pues, el marco económico real. Para nuestra desgracia, y por segundo año consecutivo, los dos que yo he podido ver en mi trabajo en las Cortes, el Gobierno de la Nación ha elaborado unos presupuestos que definen una política económica que ha convertido a España en la única economía de las 15 más importantes del mundo que seguirá en recesión en el año 2010. Esta es la realidad. Unos presupuestos que, como luego explicaré, han sido subastados al mejor postor y que finalmente han sido adjudicados a los nacionalistas vascos y canarios. Porque eso es lo que ha habido, una subasta y ha habido dos que se han quedado con ellos, los nacionalistas vascos y los canarios. Pero podría haberse quedado cualquiera otro, era una cuestión de subasta. Estos han empujado mejor y con ellos han quedado. Podrían haber salido en esa dirección o en la contraria, porque al Gobierno, como bien se vio, le daba igual con qué voto saliera adelante y qué cesiones hubiera de hacer para que salieran adelante. El Gobierno ha vuelto a perpetrar unos presupuestos inútiles para afrontar la crisis económica, política y social que sufre España. Pero lo más preocupante es que estas cuentas generales del Estado muestran con toda nitidez la fotografía de un Estado residual que avanza en su desmantelamiento y que va configurando un modelo de país insostenible desde el punto de vista de la cohesión, la competitividad y la igualdad de todos los españoles. Argumentaré esta reflexión dividiéndola en 5 apartados: las previsiones económicas, el capítulo de gasto, el capítulo de ingresos, el déficit y la deuda pública y la estructura del Estado. En primer lugar, el cuadro macroeconómico sobre el que se basan las previsiones de ingresos y gastos es una pura falsificación de la realidad. Les daré un par de datos sobre la falsificación de gastos e ingresos. Primero, mientras los presupuestos prevén que el Producto Interior Bruto seguirá cayendo durante el año 2010 un 0,3%, los organismos internacionales y los analistas independientes cifran la caída en torno al 0,7%. Habría que preguntarse por qué el Gobierno persiste en tratar la realidad como si esta fuera solo una versión. Primera cuestión, ¿por qué? ¿Por qué tratar la realidad como si fuera una versión y no una realidad constatable? Segundo, mientras el Gobierno asume que se destruirán 303.000 empleos, Eurostat, y no es la que arroja el dato más pesimista, cifra el paro actual en España en 4.300.000, que es la tasa que el Gobierno estima para dentro de un año, que por cierto ya la hemos superado. Y la OCDE prevé para entonces, para dentro de un año, tasas de paro de al menos el 20%. Por si esto fuera poco, los gastos presupuestados para desempleo en 2010, atentos a este dato, los gastos presupuestados para desempleo en 2010 son menores que los ejecutados en el 2009. ¿Cómo se entiende esto? Que incluso con el presupuesto del Gobierno, con el presupuesto respecto al crecimiento del paro, el Gobierno estime que va a haber más paro. Además, nos advierta que ningún trabajador se va a quedar desatendido y presupueste menos dinero para cubrir el subsidio de desempleo que lo que se ha ejecutado en el año 2008. En tercer lugar, los presupuestos contabilizan una subida de recaudación del IVA del 26,1% y un incremento del 7,2% en IRPF. ¿Cómo es posible llegar a estas cifras si se continuará en recesión y los mismos presupuestos predicen una caída del consumo privado de un 0,4%. Dada la desvertebración de nuestro país, si estas cuentas fueran realistas, apenas servirían para repartir los restos del naufragio. Pero si ni siquiera nos queda ese consuelo, porque el barco que se hunde tiene un capitán al que no se le ocurre otra estrategia que pasar la fregona por la cubierta, porque a eso es a lo que este presidente se dedica.
En segundo lugar, y para hablar de los gastos, una vez desenmascarada la falsificación de los datos macroeconómicos, pasemos a analizar esta otra, perversión de la realidad en gastos. Solo mediante una actuación decidida a medio plazo de contención del gasto podría resolverse y consolidarse el obligado equilibrio de las finanzas públicas, sin que esto implique un recorte de las prestaciones sociales a los ciudadanos, sino una mayor eficiencia en el gasto y una drástica eliminación del gasto innecesario. Justo lo contrario de lo que el Gobierno nos propone en estos presupuestos. Porque, a pesar de la reiterada calificación de austeridad con la que los presentaron, estos presupuestos incrementan los gastos superfluos, como luego les explicaré, y recortan las inversiones estratégicas. El gasto comparado con los presupuestos en 2009 se incrementa en un 17,3%. Comparen el presupuesto del 2009 con el presupuesto del 2010. Se incrementa en un 17,3%, por mucho que el Gobierno lo quiera maquillar con un menos 3,9%, comparándolo con el gasto desbocado que se ha producido al final del ejercicio. O sea, nos comparan los presupuestos de este año con el gasto de final del ejercicio y no con los presupuestos del año anterior. Comparan así para decir que se reduce el gasto, pero no es cierto. Se incrementa en un 17,3%. En el colmo del despropósito, el Gobierno presume de incremento del gasto social. Este también es un capítulo que merece la pena, que solo refleja la magnitud de la hecatombe social y económica que estamos sufriendo. Presume de que hay más gasto social. Hay más gasto social porque hay más necesidades sociales. Por tanto, es un gasto que realmente solo refleja la hecatombe que vivimos. Esta partida, que representa alrededor del 3,8% del Producto Interior Bruto, es consecuencia del fracaso de la política del Gobierno, que ha convertido a España en el líder de Europa en destrucción de empleo. Esto que Zapatero y su Gobierno llama política social no son sino gastos sociales, recursos económicos que tenemos que destinar a paliar las consecuencias negativas del fracaso de la política económica de este Gobierno. La perversión del lenguaje y la propaganda les lleva a eso, a cambiar el sentido de las palabras y quedarse tan anchos. No olvidemos que pasaron de prometer el pleno empleo a prometer la cobertura del desempleo con la misma sonrisa y con la misma tranquilidad, como si la protección del desempleo fuera un regalo de Zapatero y no un derecho de los trabajadores. Si tenemos en cuenta que la partida más abultada, más de 53.000 millones, es una mera transferencia a las comunidades autónomas y sumamos esa cantidad a la que se transfiere a los ayuntamientos, no queda mucho margen para alegrías, pero el Gobierno se las ha arreglado, como demostraré, para gastar lo poco que queda de la peor manera posible. Les explico. Mientras afirman que van a promover un nuevo modelo económico basado en el conocimiento y la sostenibilidad, a la palabra sostenibilidad ha aparecido y aparece en todas las partes, el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología se reduce en un 15%. Mientras el Ministerio de Educación proclama la necesidad de sacar a nuestro país del pozo en el que nos ha metido el fracaso educativo con un gran pacto de Estado, las comunidades autónomas siguen controlando el 95% del gasto educativo. Mientras proclaman que hemos de exportar más a nuestros vecinos para que nos saquen de la recesión, cosa muy importante, recortan el presupuesto del Instituto de Comercio Exterior en un 17,8%. Como verán, pura coherencia todo. Mientras afirman que trabajan por una economía sostenible y respetuosa con el medio ambiente, los campeones en este discurso, pese a que incumplimos Kioto, el presupuesto de medio ambiente se reduce en un 10,5%. Pese a que proclaman que nos preocupa integrar a los 5 millones de inmigrantes llegados en los últimos pocos años a nuestro país, reducen en un 50% el fondo de acogida e integración a inmigrantes. Mientras afirman que quieren apoyar la economía productiva y sostener la demanda mediante la construcción de infraestructura, reducen el gasto en infraestructuras en un 3,9%. Y así suma y sigue. Este Gobierno debiera de tener un lema escrito en la Moncloa, que se pudiera quitar cuando se marcharan, que dijera algo así como: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Otro sector que requiere de reformas estructurales urgentes es el de la vivienda, aunque el Gobierno tampoco parece haberse enterado. El precio medio de una vivienda en España equivale en estos momentos a 6,8 veces la renta bruta disponible en un hogar. Ni que decir tiene que a estos precios el stock de vivienda sin comprador, entre millón y medio según las fuentes, tardará años en asimilarse. La cosa está así. Los ciudadanos no compran pisos, aunque acabamos de enterarnos que han bajado un 6%, porque son caros, y los bancos, que se han convertido en la primera inmobiliaria de España, fundamentalmente las cajas de ahorros, no los venden porque pierden dinero respecto del valor de las hipotecas. Pero o bajan realmente los precios de la vivienda o hay crisis para rato.